Deep Diving. Una idea profundamente arraigada en la sociedad sostiene que la disciplina es necesaria para moldear al ser humano. Pero, ¿resiste esta suposición a un análisis más cuidadoso? La disciplina, tal como suele entenderse, implica control, contención y ajuste del individuo a patrones preestablecidos. Desde temprano, se nos enseña que debemos comportarnos de ciertas maneras, seguir reglas, obedecer estructuras. Esto parece natural. Incluso parece inevitable. Sin embargo, esta aceptación rara vez viene acompañada de una investigación real sobre sus consecuencias. Si observamos con atención, veremos que la cuestión central no es si debemos o no tener disciplina, sino qué hace con la energía humana. El ser humano es esencialmente energía. Esta energía se manifiesta como pensamiento, emoción, deseo, curiosidad, pasión, ambición. Se expresa en el arte, en la ciencia, en la búsqueda espiritual, en la creación y también en la destrucción. Toda acción humana es una forma de esta energía en movimiento. La pregunta fundamental entonces es: ¿la disciplina amplía esta energía o la reduce? Considere el ejemplo de un atleta. Su rutina es disciplinada, pero no por imposición externa. No siente conflicto al seguir reglas rigurosas, porque su interés, su entusiasmo, su pasión por el deporte generan naturalmente un orden interno. En este caso, la disciplina no es represión. Es consecuencia de una dirección viva de la energía. Pero esto no es lo que normalmente ocurre en la sociedad. La mayoría de las veces, la disciplina es impuesta. Surge como control externo. Padres, profesores, instituciones, religiones y sistemas sociales moldean al individuo desde la infancia. Lo que antes era energía espontánea, jugar, explorar, cuestionar, pasa a ser canalizado, restringido y gradualmente debilitado. El niño lleno de vitalidad se convierte en el adulto conformado. Este proceso es frecuentemente llamado educación. Sin embargo, hay una posible interpretación de que no educa en el sentido más profundo, sino que condiciona. En lugar de despertar inteligencia y sensibilidad, crea adaptación e imitación. La energía que podría volverse creativa e investigativa pasa a utilizarse para ajustarse, competir, obedecer. Y con el tiempo, esta energía disminuye. Si la disciplina destruye energía, entonces se convierte en un factor de empobrecimiento humano. Por otro lado, cuando hay un interés genuino, cuando alguien realmente desea comprender, crear o descubrir, surge un orden interno. En ese estado, no hay necesidad de imposición. La propia energía encuentra su dirección y establece su equilibrio. Esto sugiere que existe una diferencia fundamental entre disciplina impuesta y disciplina natural. La primera está basada en el miedo, la comparación y la adaptación. La segunda nace de la comprensión y del interés profundo. Esta distinción es crucial. Cuando la energía humana no está orientada hacia una investigación más profunda de la realidad, tiende a dispersarse en actividades fragmentadas, búsqueda de poder, competencia, ambición, conflictos. En este contexto, la sociedad interviene para controlar esta energía, evitando el caos que ella misma ayudó a crear. Pero esto plantea una hipótesis importante. Tal vez el problema no sea la energía en sí, sino la ausencia de una dirección consciente. Si la energía está orientada hacia el descubrimiento de lo que es verdadero, ya sea llamado verdad, realidad o incluso Dios, entonces se organiza naturalmente. No hay necesidad de represión. No hay conflicto interno. En este proceso, surge una forma de disciplina que no es impuesta, sino emergente. Así como un río crea sus propias orillas, la energía que busca lo verdadero crea su propio orden. Este orden no es rígido ni está basado en reglas fijas. Es vivo, dinámico, adaptable y, sobre todo, no destruye la vitalidad del individuo. Esto tiene implicaciones profundas para la educación. Si el objetivo de la educación fuera realmente despertar esta energía investigativa,
En lugar de moldearla, tal vez veríamos una transformación radical en la sociedad. En lugar de individuos conformados y cansados, habría seres humanos atentos, sensibles y profundamente vivos. Pero esto exigiría un cambio de paradigma. Ya no se trataría de enseñar qué pensar, sino de incentivar la observación del propio pensamiento. No se trataría de imponer comportamientos, sino de cultivar atención y comprensión. En este contexto, la meditación adquiere un significado completamente distinto. No como técnica, repetición o concentración forzada, sino como un proceso de autoconocimiento. Observar cada pensamiento, cada reacción, cada movimiento interno. Ver sin interferir. Este tipo de atención desacelera naturalmente el pensamiento. Y en esta quietud, algo nuevo puede emerger. Una posible lectura es que la verdad no puede ser buscada directamente como un objeto. Surge cuando la mente está libre de conflicto, miedo y compulsión. Cuando no hay un yo intentando alcanzar algo, hay espacio para que algo mayor se manifieste. Otro punto relevante es la repetición de errores humanos. ¿Por qué seguimos actuando de forma perjudicial, incluso sabiendo las consecuencias? Una hipótesis planteada es la falta de atención. Cuando la mente está distraída, mecánica, adormecida, repite patrones automáticamente. La corrección externa tiene poco efecto en este estado. Pero cuando hay atención real, cuando la persona observa con sensibilidad lo que está haciendo, el cambio ocurre naturalmente. Esto sugiere que la transformación no proviene de la imposición, sino de la conciencia. Y esta conciencia no puede enseñarse como una regla. Necesita ser despertada. Tal vez por eso la felicidad tampoco puede ser buscada directamente. No es un objetivo que deba alcanzarse, sino un resultado. Surge cuando hay bondad, cuando hay amor, cuando la mente no está atrapada en la ambición o en el conflicto. Del mismo modo, la lucha constante que caracteriza la vida moderna, competencia, comparación, deseo de superioridad, puede verse como una expresión de energía mal dirigida. Existe una manera de vivir sin lucha, no como pasividad, sino como armonía con lo que es, como una flor que crece sin competir, como algo que simplemente es. La búsqueda del éxito y la búsqueda de la verdad parecen, a primera vista, caminos distintos. Pero, ¿la mente que recorre esos caminos es realmente diferente? La mente que busca el éxito está orientada por objetivos. Desea alcanzar, conquistar, convertirse en algo. En ese movimiento hay comparación, hay medida, hay un esfuerzo constante por llegar a un punto idealizado. Este proceso genera tensión, porque lo que uno es nunca parece suficiente frente a lo que quiere ser. La búsqueda de la verdad, en cambio, sugiere algo de naturaleza distinta. No hay un punto final claramente definido, ni una imagen precisa de lo que será encontrado. Esto plantea una cuestión esencial. ¿Es posible buscar la verdad con la misma estructura mental que busca el éxito? Una posible interpretación es que, no, porque en el momento en que la mente proyecta un resultado, ya está operando dentro de lo conocido. Solo se mueve dentro de sus propias construcciones. En ese sentido, aquello que encuentra difícilmente será algo nuevo, sino apenas una extensión de lo que ya sabe. Buscar la verdad, entonces, puede no ser un acto de adquisición, sino de comprensión. Esta comprensión exige un tipo de atención que no está dirigida por el interés personal. No busca recompensa, reconocimiento o realización. Es una observación sin centro, sin objetivo, sin elección. Pero esto es extremadamente difícil. La mente está condicionada a funcionar en términos de ganancia y pérdida, éxito y fracaso. Desde la infancia, somos entrenados para competir, comparar, alcanzar. Este condicionamiento se vuelve tan profundo que incluso cuando hablamos de verdad, libertad o espiritualidad, muchas veces solo estamos intentando alcanzar algo dentro de esa misma lógica. Esto puede convertir incluso la búsqueda espiritual en otra forma de ambición. Y, en ese caso, la verdad se convierte en apenas un concepto. Otro aspecto importante se refiere a la naturaleza del conflicto humano. ¿Por qué luchamos unos con otros?
¿Por qué hay una división constante entre individuos, grupos y naciones? Una posible lectura es que la lucha está enraizada en la propia estructura de la mente condicionada. El deseo de ser más, de tener más, de dominar o resistir, crea inevitablemente oposición. Y en esa oposición encontramos una sensación de vitalidad. Hay cierto estímulo en la lucha, pero ese estímulo tiene un costo. Genera destrucción, sufrimiento y fragmentación. Aún así, seguimos sosteniendo este modo de vivir, tal vez porque no conocemos otro. La sociedad entonces refuerza este patrón. Educa para la competencia, valora el éxito, recompensa la superioridad. Y así, el ciclo se perpetúa. ¿Pero existe una alternativa? Tal vez sí. La observación de algo simple, como una flor creciendo, puede revelar un principio distinto. La flor no compite, no lucha por ser más que otra. Simplemente expresa su naturaleza. Eso no es pasividad, es plenitud. Y eso sugiere que la vida puede vivirse sin conflicto, siempre que no esté basada en la comparación. La cuestión del abuso, ya sea de los otros o de uno mismo, también se conecta con este problema. Una mente cargada de ambición, envidia, creencia rígida y tradición tiende a actuar de forma destructiva. No por maldad consciente, sino por falta de comprensión de sí misma. Sin autoconocimiento, la acción es inevitablemente confusa. Y aquí surge un punto crucial. El autoconocimiento no puede adquirirse a través de libros, teorías o sistemas. Solo puede surgir en la observación directa de uno mismo en relación con el mundo. En el espejo de las relaciones, la mente se revela. Cada reacción, cada pensamiento, cada emoción es una oportunidad para ver cómo funciona uno mismo. Y en ese ver, existe la posibilidad de transformación. Pero esto exige una atención constante, una sensibilidad que no es cultivada por la mayoría de las formas de educación. Al contrario, muchas veces esa sensibilidad es destruida. Desde temprano, somos instruidos sobre qué hacer y qué no hacer. Reglas, normas, expectativas. Poco espacio se da para observar, cuestionar, sentir profundamente. Esto puede llevar a una pérdida gradual de la capacidad de percibir la vida con claridad. La mente se vuelve mecánica. Y una mente mecánica repite patrones, incluso si esos patrones son perjudiciales. Por eso, la simple corrección del comportamiento rara vez es eficaz. Decirle a alguien que no cometa un error no resuelve el problema si la raíz de ese error, la falta de atención, no es comprendida. La atención, en este contexto, no es esfuerzo, no es concentración forzada. Es un estado de alerta natural, una presencia que percibe sin distorsión. Cuando esta atención está presente, la acción se vuelve inteligente. Y la inteligencia no necesita reglas fijas. Volviendo a la cuestión de la felicidad. ¿Qué es la vida? ¿Y cómo podemos ser felices dentro de ella? Las respuestas comunes varían según la ocupación, los intereses y las circunstancias de cada persona. Para algunos, la vida es trabajo. Para otros, es logro. Para muchos, es supervivencia. Pero, en medio de tanta actividad, a menudo hay insatisfacción. La búsqueda de la felicidad se convierte entonces en un objetivo central. Pero esta búsqueda puede ser paradójica. Porque la felicidad, cuando se persigue directamente, tiende a escapar. No puede ser producida por la voluntad. Una posible lectura es que la felicidad surge como consecuencia de un estado interno diferente. Cuando hay bondad, cuando hay amor, cuando la mente está tranquila y libre de conflicto, algo como la felicidad aparece, pero no como resultado del esfuerzo, sino como un subproducto de una vida comprendida. En este sentido, la felicidad no es un fin, sino un reflejo de una mente que no está fragmentada, que no está en conflicto consigo misma. Tal vez, entonces, la cuestión no sea cómo ser feliz, sino cómo comprender la vida. Y en esa comprensión, algo inesperado puede florecer. Hay aún un punto que atraviesa silenciosamente todas estas cuestiones: la disipación de la energía humana a lo largo de la vida. Si observamos con atención, veremos que la mayoría de las personas comienza la vida con intensidad,
curiosidad y vitalidad. La infancia está marcada por movimiento, descubrimiento y entusiasmo. Hay una energía natural que impulsa la exploración del mundo. Pero, con el paso del tiempo, algo cambia. Gradualmente, esta energía va siendo moldeada, dirigida y muchas veces restringida por estructuras externas. La escuela, la familia, la sociedad y sus expectativas comienzan a imponer patrones de comportamiento. Lo que antes era espontáneo pasa a ser condicionado. Y, poco a poco, aquella energía inicial parece disminuir. Una posible lectura es que no se trata de una pérdida natural, sino de un proceso de contención continua. La energía no desaparece por sí sola. Es ajustada, reprimida o redirigida hasta perder su intensidad originaria. Esto plantea una cuestión delicada. ¿Acaso la sociedad, al intentar crear orden, termina sofocando la propia fuente de vitalidad del individuo? Si esta hipótesis se considera, entonces el problema de la disciplina adquiere una nueva dimensión. No se trata solo de saber si es necesaria, sino de comprender el tipo de orden que estamos creando. Un orden basado en el control puede producir conformidad, pero difícilmente producirá inteligencia. Y sin inteligencia, la acción humana tiende a repetir patrones destructivos. Esto se refleja no solo en la vida individual, sino también en la estructura colectiva. Conflictos entre naciones, disputas ideológicas, explotación económica. Todo esto puede verse como manifestaciones de una energía que no ha sido comprendida. Cuando la energía no encuentra un sentido más profundo, se fragmenta. Y esa fragmentación genera conflicto. Un ejemplo histórico puede ayudar a iluminar esta dinámica. Cuando se pregunta por qué ciertos pueblos dominaron a otros, una posible respuesta está relacionada con la energía. Pueblos con mayor vitalidad, organización e impulso expansivo tienden a influir o dominar a aquellos que poseen menos de estas características. Pero esta lectura no debe tomarse como justificación, sino como observación, porque la misma energía que puede crear también puede destruir. Y aquí surge un punto interesante. Aquellos que buscan algo más allá del poder, aquellos que investigan profundamente la realidad, parecen liberar un tipo de energía aún más intenso. Esta energía no está dirigida a la dominación, sino a la comprensión. Y, en este sentido, estos individuos pueden ser vistos como revolucionarios de un orden diferente. No revolucionarios políticos o ideológicos, sino transformadores de la propia estructura de la conciencia. Esta transformación, sin embargo, no puede ocurrir sin autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es algo que se acumula como información. No es un conjunto de ideas o teorías. Surge en la observación directa de uno mismo en acción. Cada relación, cada reacción, cada pensamiento revela algo sobre el funcionamiento interno de la mente. Pero esto exige una cualidad de atención que rara vez es cultivada. Porque estamos constantemente distraídos. La mente salta de un pensamiento a otro, de un estímulo a otro, sin realmente observar. Y en ese movimiento continuo se pierde la capacidad de ver con claridad. La meditación, en este contexto, no es una técnica, sino un estado de observación. No es concentración en un objeto, ni repetición de palabras. Es la capacidad de acompañar cada pensamiento a medida que surge, sin interferencia. Este proceso, cuando se vive realmente, desacelera naturalmente el flujo mental. Y en esa desaceleración, surge una quietud. No una quietud forzada, sino un silencio que emerge de la comprensión. En ese silencio, algo distinto puede suceder. Una posible interpretación es que, cuando la mente no está ocupada consigo misma, con sus deseos, miedos y proyecciones, se vuelve receptiva a algo que no puede ser producido por el pensamiento. Aquello que puede llamarse lo verdadero. Pero aquí es importante mantener cautela. No se trata de afirmar qué es la verdad, ni de definirla. Cualquier definición estaría limitada por el propio pensamiento que intenta captarla. Lo que se puede decir es que, cuando hay silencio y claridad, algo nuevo puede emerger. Y eso no puede ser buscado directamente. Porque el acto de buscar implica un buscador. Y el buscador es parte del problema.
Esto nos lleva de nuevo a la cuestión inicial. Si la disciplina tradicional reprime la energía, y si la ausencia de comprensión conduce a la disipación de esa energía, entonces tal vez el camino no esté ni en el control ni en la permisividad, sino en la comprensión. Comprender la naturaleza de la propia mente, comprender el movimiento del pensamiento, comprender las motivaciones detrás de las acciones. Esta comprensión no impone orden, revela orden. Y este orden es cualitativamente distinto de la disciplina externa. No es rígido, no es impuesto, no está basado en el miedo. Es resultado de ver con claridad. En este sentido, la educación tendría un papel completamente distinto del actual. No sería un proceso de condicionamiento, sino de despertar. No prepararía al individuo solo para adaptarse a la sociedad, sino para comprenderla profundamente. Y, tal vez, para no ser destruido por ella. Porque, como se ha sugerido, cuando no hay esta comprensión, el individuo es absorbido por la estructura social. Se convierte en parte de un mecanismo que puede ser eficiente, pero no necesariamente inteligente. Y en ese proceso, se pierde algo esencial: la vitalidad, la sensibilidad, la capacidad de percibir lo verdadero. Tal vez, entonces, la cuestión más importante no sea cómo vivir dentro de la sociedad, sino cómo vivir sin perder la integridad de la propia mente. Y esta puede ser una investigación que no tiene fin, una investigación que exige energía, pero no cualquier energía. Una energía que no ha sido corrompida por el miedo, la ambición o la imitación. Una energía que aún es capaz de observar y, tal vez, de comprender. Existe una diferencia sutil entre pensar y percibir, y tal vez lo sentiste ahora. No todo necesita una conclusión. Suscríbete al canal y sigue este viaje. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.